Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Día jueves, hoy hace frío, ¿sí o no? Día jueves 25 de junio, 8 de la mañana con 1 minuto y el frío nos está acechando. En Santiago hay 0,3 grados de temperatura, en este instante en Concón hay 7 grados. 7 grados acá en Concón, en los estudios puranoticia.cl. Está heladísimo, ¿cierto? Se espera una máxima de 16. En Quillota, 6 grados. Atención, Quillota, saludamos a todos que nos escuchan en Quillota, La Calera, el 90.9 FM. También en Viña del Mar, atención, hay una sensación térmica en las calles Viña Marina de tan solo 6 grados. A esta hora de la mañana, una temperatura ambiente de 9 grados. Santiago, 6 grados. Mira, La Cruz, 6 grados. En los Andes, 8 grados. Vemos en pantalla, le decimos a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de la radio, que en nuestra señal de televisión estamos mostrando la imagen de zapping.com, el mar totalmente calmo, ahí donde está el muelle Vergara, ¿cierto? Amaneciendo como recién amaneciendo, ¿eh? Los niños de vacaciones, algunos, otros salen este viernes, otros ya están de vacaciones hace una semana, se quedan en casa durmiendo, ¿cierto? Uno se queda dormido porque no voy a dejar a los niños al colegio. Me quedo dormido hoy día. Sí, partimos tempranito. Oye, tenemos tránsito normal y vía despejada, por ejemplo, en Villa Alemana. Avenida Valparaíso, despejado, tránsito normal, tanto en dirección a la costa como en dirección al interior. Tranquilo, Valparaíso, ¿cierto? Donde hay alto flujo vehicular es en la avenida Jorge Montt, en Viña del Mar, desde 21 Norte hasta el ingreso a la Escuela de Operaciones. Esto es en dirección a Reñaca. También hay congestión desde Las Salinas hasta la Escuela de Operaciones, esto en dirección al centro. Flujo normal en la avenida Borgoño en ambos sentidos, ¿cierto? Está tranquilo en la mañana. Donde no está tranquilo es Venezuela. Hoy se les movió el piso en Venezuela. Un doble terremoto, un 7.2, un 7.5. Vamos a echar de lleno. Mira la imagen de Valparaíso. Ahí mostramos Valparaíso a esta hora de la mañana. Qué lindo, el puerto principal, ¿cierto? Con el sol iluminando. Ah, Carlito, ¿puede mover la cámara usted? Mira, la estamos viendo. Mira, la podemos mover. Yo no sabía que podíamos mover las cámaras. En vivo y completamente en vivo, en directo. Ahí tenemos moviendo las cámaras de Zapping.com, el hermoso puerto. ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Y eso? ¡Oh, qué lindo! Mira, estamos contando a nuestros auditores que usted va escuchando en la radio. En imágenes tenemos el hermoso Coyhaique. Mira Coyhaique, qué hermoso se ve. Todavía las luces prendidas de las calles. La cordillera hermosa. Debe ser un volcán el que está atrás, ¿o no? No, bonita. Oye, las casas. Qué hermoso el sur de nuestro país, ¿eh? Es maravilloso. Ahí está. Y ahí estamos moviendo. Hizo el zoom, justamente, Carlito. Estamos mostrando la imagen de Coyhaique en zapping.com gracias a las cámaras y las movemos nosotros de acá desde nuestro estudio en Concón. ¿Qué ha pasado un 25 de junio en el mundo? Hoy día, un día como hoy, pero en el año 1903, nace el escritor George Orwell. Mira, en el año 1963 nace George Michael. Mira esa chimenea. En el año 1981, luego de 33 horas de dramáticos esfuerzos, son rescatados 2 mineros que se encontraban atrapados a 70 metros de profundidad en la mina Santa Isabel, propiedad de Nami, pero era operada por un arrendador, ¿cierto? Esto es en Andacollo. Mira, tuvimos mineros atrapados en Chile antes de nuestros 33 mineros. Esto fue en el año 1981. Más de 24 horas, 33 horas estuvieron atrapados y lograron sacar a estos 2 mineros que estaban a tan solo 70 metros de profundidad, ¿cierto? Un día como hoy también, en el año 1986. Oye, 1986 se ve tan atrás. Y fue ayer nomás, pero en 1986 yo me acuerdo. En México 86, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Bueno, se crea la Comisión de Derechos Humanos mediante un decreto supremo firmado por Augusto Pinochet. En sus 4 artículos, el órgano asesor del ministerio debía enfocarse en conocer los antecedentes que indicaban la existencia de atentados terroristas. En imágenes tenemos La Moneda, ahora a esta hora de la mañana.
En el año 1994, un día como hoy, durante el Mundial de Estados Unidos y tras el partido entre Argentina y Nigeria, Diego Maradona arroja doping positivo. ¿Te acuerdas? Que tuvo doping positivo. Ahí sí, tuvo doping positivo. Me cortaron las piernas, declaraba el futbolista. En el año 1997, un día como hoy, muere Jacques Cousteau. ¿Se acuerdan de Jacques Cousteau? El mundo submarino de Jacques Cousteau. En Canal 3 se lo daban. El año 2009, el gobierno solicita la renuncia del director de la PDI, Arturo Herrera, tras una serie de escándalos de corrupción. Ahí partieron por el año 2009. Ese mismo año muere Farrah Fawcett. También muere Michael Jackson. Mira, un día como hoy murió Michael Jackson, el año 2009. Un día como hoy, el 2009, muere Michael Jackson. Harto tiempo que murió Michael Jackson, por 2009. ¿Cierto? En el 2014, el Club de Fútbol Barcelona hace público el fichaje del chileno Claudio Bravo. Son las noticias que han pasado un día como hoy. ¿Quién está de cumpleaños hoy día? Está de cumpleaños el exalcalde Francisco de la Maza, el de Las Condes, el actor y comediante británico Ricky Gervais y la cantante y actriz venezolana Lele Pons. No me acuerdo de ninguno de los tres, fíjense, para serles sincero. Pero son los que están de cumpleaños. ¿Qué está pasando en Chile, en el mundo, en nuestra región, hoy jueves 25 de junio del 2026? Te lo comenzamos a contar en titulares. Terremotos de 7,1 y 7,5 grados causan devastación en Venezuela. Hasta el momento se han reportado 164 muertos en Caracas y en La Guaira. 164 muertos. Es impresionante las imágenes que estamos viendo, ¿cierto? Le contamos a nuestros auditores en la radio. Impresionantes imágenes estamos teniendo de este doble terremoto de 7,1 y 7,5 grados que causan devastación en Venezuela. Los edificios se cayeron, ¿ah? Vamos a entrar de lleno con esa información inmediatamente. Estos son los titulares. El gobierno de Chile ofrece su ayuda tras los terremotos en Venezuela. El presidente José Antonio Kast dispuso el envío inmediato de ayuda humanitaria y también rescatistas. 8 de la mañana con 8. Detienen a sexto implicado en el homicidio de este menor en San Bernardo. Se trata de un sujeto de 18 años que se suma al quinto detenido que tenía 23 años. 8 de la mañana con 8 minutos. El gobierno de José Antonio Kast descarta desplegar militares en las calles. El Ejecutivo recalcó que el control del orden público corresponde a las policías. El Senado aprobó la idea de legislar la mega reforma. Tras esto, el proyecto vuelve ahora a la Comisión de Hacienda. Es votado a favor, cierta la idea de legislar, y es un nuevo triunfo para el gobierno. Sigue avanzando la mega reforma. Un incendio afectó a la escuela de alta montaña del ejército en los Andes. El lugar siniestrado fue un pabellón destinado a dormitorios y tarea logística. Esto fue durante la madrugada, ¿no? La noche de este miércoles. Trabajadores de la escuela San Ignacio, esto en Valparaíso, critican cierre del recinto. El sindicato de trabajadores señaló que la medida afecta a un vínculo de generaciones. 8 de la mañana con 9 minutos. Usted escucha, usted ve, usted lee Puranoticia.cl a esta hora de la mañana. El Servicio de Protección, ¿cierto?, a la infancia, a los menores, busca 51 familias de acogida en Valparaíso. El proceso busca evitar la institucionalización de menores de 4 años. Hay alrededor de cerca de 50 niños menores de 4 años que hoy día necesitan una familia de acogida, ¿cierto? La nota está completa en puranoticias.cl. Ayer tuvimos justamente de invitada a la directora regional del Servicio de Protección y es muy importante, ¿cierto?, este hecho. Se buscan 51 familias de acogidas en nuestra región. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10. Esto es puranoticias.cl. Precio de terreno de los trolebuses está frenando la ampliación del hospital Carlos Van Buren, esto es en Valparaíso. El valor exigido por la empresa, ¿cierto?, abre el debate
¿Y si hay expropiación? ¿Podría haber expropiación en Valparaíso? Ojo con Trolebús, ¿eh? Empresa desmiente a Poduje. Hoy día vamos a tener un programa especial. Va a estar con nosotros Erika Mayra, ¿cierto? A partir de las 8:30 de la mañana. La abogada, ¿cierto? Que presentó una demanda, una querella contra Poduje. Y también vamos a tener a la otra empresa, ¿cierto? Una empresa que desmiente tener total vínculo con Poduje. Niega vínculo con la reconstrucción en el Olivar. Se trata de la empresa 1 a 1. Funcionarios del Servio respaldan a trabajadora expuesta en este caso, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hace el Mimbo? Expuso a una trabajadora. Le vamos a contar todos los detalles en este Pura Noticia matinal. 8:11, 8:11, 7 grados de temperatura en Concón helado. Vecinos denuncian inseguridad completa en el centro del Valparaíso, y es muy cierto. Transeúntes y locatarios están preocupados tras el intento de secuestro de esta ciudadana boliviana. El Mundial 2026 también se vive en puranoticia.cl. Contundentes triunfos de Brasil y México. Se impusieron 3-0. La Canarina. ¿La Canarina? ¿Está bien dicho? Canariña. La Canariña, dice Brito. La Canariña se impuso 3-0 a Escocia. Y el Tri, ese en México, hizo lo mismo ante República Checa. Este jueves se enfrentan Alemania-Ecuador. Oye, se juega toda la vida Ecuador, ¿ah? Si gana Ecuador, me jode mi apuesta, si gana Alemania. Y Holanda versus Túnez. Los sudamericanos buscan el milagro en el grupo E del Mundial. 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12. Oye, tenemos tránsito normal y fluido en Santos Osa, Washington, Santa Elena, Colón y Pedro Mona, Avenida Errázuriz, Avenida Argentina, Avenida España y en las principales vías de la comuna. Vámonos a Venezuela. Tenemos imágenes, ¿cierto?, del terremoto que ha azotado, el doble terremoto de Venezuela, para ir conociendo detalles de lo que está pasando a esta hora de la mañana. Estos terremotos fueron durante la noche, ¿no? Claudio Brito, aquí estamos. Ayer en la tarde, bueno, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó a 164 las víctimas fatales y a 971 el número de heridos tras los dos terremotos de 7,2 grados y 7,5 grados de magnitud registrados durante la tarde del miércoles, esto es en el norte del país. Según la información actualizada del gobierno venezolano, los fuertes sismos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona más afectada por el terremoto doble o este doble terremoto, una zona donde las autoridades deben concentrar ahora las labores de rescate. La presidenta en todo caso no ha dado detalles de dónde se registraron las víctimas y si este balance ya incluye al estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como zona de desastre. Las imágenes que estamos viendo son realmente impresionantes, porque no es tan fuerte. O sea, a ver, nosotros estamos acostumbrados como Chile a un 7.5, ¿cierto? Pero los edificios se desplomaron en Venezuela. O sea, estamos hablando de edificaciones, ¿cuánto tendrán? Unos 12 pisos, 13 pisos, que se ven completamente colapsadas, ¿cierto? Bueno, en todo caso, se informó de los numerosos contactos mantenidos como jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar asistencia, entre ellos José Antonio Kast, ¿cierto? Chile va a ir con ayuda y también con rescatistas, para ir en ayuda a los afectados y iniciar labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios. No, si quedaron totalmente inhabitables esos edificios en el sector de La Guaira. Igualmente, la presidenta interina anunció la creación de un fondo inicial de $200 millones, con recursos que van a venir provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según expresó, esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales. Quedó bien destruido Venezuela. Así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por este doble terremoto. También se anunció en Venezuela una partida para la atención inmediata de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto a decenas de familias venezolanas. Van a aumentar los muertos, ¿eh? Yo creo que los muertos van a pasar los 200. En un mensaje a la ciudadanía recalcó que los venezolanos van a salir más fortalecidos y más unidos que nunca de esta crisis, tras hacer una llamada a la calma y mantenerse en sus hogares. 30 réplicas han habido. Según se declaró, ahora la prioridad será acelerar las labores de rescate de personas atrapadas en edificios derrumbados
Para ello se pidió ayuda al sector privado para que ponga a disposición de las autoridades venezolanas maquinaria amarilla para las labores de rescate. Bueno, el doble terremoto tuvo lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto precursor, ¿cierto? El que venía antes, de magnitud de 7,2 grados con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros. No, fue poco la profundidad, baja. El actual que antecedió al sismo principal el de magnitud principal fue un 7,5 con epicentro en Yumare. Uy, una profundidad de tan solo 10 kilómetros. Fueron muy encima los terremotos, ambos. Por eso tanto el desastre que dejaron, claro, fueron a una profundidad muy baja. O sea, estamos hablando de 10 kilómetros, ¿cierto? Un 7.1 y un 7,5, ¿cierto? La profundidad es muy baja, porque por ejemplo, a ver, un sismo normal, vamos a buscar, un sismo normal, digamos, de una profundidad que debe rondar los 70, vamos a sismología. A ver, un sismo, por ejemplo, mira, recién tembló en Carrizal Bajo, a una profundidad de 70 kilómetros. 7 veces más. El terremoto, el fuerte, el 7.5, el último, solamente a 10 kilómetros. Claro, la profundidad de un temblor más o menos está, por ejemplo, a ver, en Ollagua, el último temblor, una profundidad de 130 kilómetros. Claro. A ver, en Curicó, a las 5 de la mañana tembló. ¿Qué profundidad tuvo? Una profundidad de 90 kilómetros. Claro, la profundidad del terremoto de Caracas o el de Venezuela, 10 kilómetros, es poco, ¿cierto? Un desastre completo, lamentable. Al pueblo venezolano, un abrazo a la distancia, ¿cierto? Los edificios, estamos hablando, lo que estamos mostrando en pantalla, le contamos a nuestros auditores en la radio, ¿cierto? Que nos están escuchando. Estamos hablando, ¿cierto? Que es como el sector, podríamos decir como el sector de Reñaca, ¿cierto? Así se ve. Imagínense los edificios de Reñaca, sobre todo la edificación antigua de Reñaca que está en el suelo. Eso es lo que se ve. Sí, porque la infraestructura venezolana, tiene razón usted, Brito, es bastante antigua, ¿cierto? Es del año 70. Las edificaciones que estamos viendo deben haber sido de los años 70, cuando fue el boom del petróleo, ¿no? Y por eso son... claro. Los venezolanos. Brito me dice que en Venezuela dicen que Maduro era el tótem que protegía a Venezuela. Se fue y jodieron, nada que ver. Brito. Oye, con Maduro no pasaba nada. No, oye, pero un desastre, claro, se nota que son edificios antiguos. Me recuerda estos edificios que están ahí en Viña, en la avenida San Martín, ¿cierto? En la avenida San Martín, este tipo de edificios, ¿se acuerdan? Los edificios que están ahí en San Martín, como entre 8 Norte y 15 Norte, o 14 Norte, ¿cierto? Estos edificios antiguos. Esa es la edificación que estamos viendo, que está completamente en el suelo. Ahí este terremoto de 7,5, doble terremoto, el 7,1 y el 7,5, que causan esta verdadera devastación en Venezuela, donde ya se reportan 164 muertos en Caracas y en La Juela. Vamos a estar atentos al desenlace de lo que está pasando en Venezuela. Nos vamos a nuestra unidad móvil. No, primero vamos con la información de José Antonio Caz, la tenemos. Sí, porque el presidente ofreció ayuda humanitaria justamente a Venezuela tras estos fuertes terremotos. Nos ponemos a disposición de su gobierno, dijo directamente el presidente. El mandatario manifestó la solidaridad con el pueblo venezolano a través de X y puso a disposición del gobierno de ese país apoyo para las labores de emergencia y rescate. Nosotros, como país solidario que somos, decir que siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren, y en este caso vamos a hacer todo el esfuerzo como nación para poder ir en ayuda de aquellas personas que han sido afectadas, señaló el mandatario en medio del diálogo ciudadano presidente presente que está en Lautaro. Mira, en la alocución agregó: apelamos a la solidaridad de todos, así como hemos visto la solidaridad de otros países cuando Chile ha sufrido. Nosotros también tenemos que ir en ayuda de las personas que están afectadas en Venezuela, lo dice el presidente, ¿cierto? Lo dijo en Lautaro y también lo comentó en Twitter. Ahora sí nos vamos con nuestra unidad móvil. ¿Cómo está Daniel Zunino? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día, con bastante baja temperatura a esta hora. Volvió el frío al parecer acá en la provincia de Marga Marga. Vamos a ver cuántos grados tenemos. Calculo unos 9 grados. Vamos a revisar. Tenemos a esta hora 6 grados. Me equivoqué, 6 grados. Está helado. Súper helado. Sí, hay 6 grados. La temperatura en Viña es de 9, pero la sensación térmica de 6. Pero bueno,
Ahí está. Sí. Oiga, partamos con la información. ¿Qué pasó en los Andes? ¿Qué pasó en los Andes, Daniel? Así es, en horas de la noche, un incendio registrado la noche del miércoles, bien digo, afectó dependencias de la Escuela de Alta Montaña del Ejército, ubicada en el sector de Portillo, en la comuna de Los Andes. La emergencia generó una intensa columna de humo y llamas que fueron visibles de distintos puntos de la ciudad, movilizando a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Los Andes hasta el recinto para combatir la propagación del fuego. De acuerdo con los primeros antecedentes, el inmueble afectado correspondería a un pabellón destinado a dormitorios o labores logísticas al interior de la instalación militar. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas producto de esta emergencia, mientras que equipos de emergencia y personal especializado trabajan ya para determinar la magnitud de los daños. Entonces, las causas que originan este incendio aún se mantienen bajo investigación, mientras continúan las diligencias para establecer cómo se inicia el fuego al interior de la Escuela de Alta Montaña del Ejército. Una noticia que ayer generó bastante expectación en las personas respecto a qué pasaba en esta instalación del Ejército en Los Andes, Jorge. Y continuamos, también nos vamos... Esta escuela de alta montaña, Daniel, está ubicada en la alta montaña, supongo, ¿cierto? Está hacia arriba de Los Andes, ¿no? Llegando a Río Blanco, vamos ¿no? Vamos a ver el mapa. Sí, el mapa casi llegando a Portillo, que... me dice Brito, que se encuentra este lugar sin estado, porque claro, es bastante lejano, y sobre todo para el combate del fuego, llegando a Río Blanco, efectivamente ahí se encuentra este incendio que afecta a esta escuela de alta montaña del Ejército de Los Andes. Bueno, lugar sin estado que fue un pabellón destinado a dormitorios o tareas logísticas, pero se superó la emergencia bastante rápido, me parece, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hubo acción inmediata de parte de las personas que estaban cercanas y también equipo especializado de emergencia que estaba también acudiendo al lugar, porque nos vamos también con las reacciones tras el anuncio del cierre definitivo de la Escuela San Ignacio de Loyola. Lo habíamos comentado la semana pasada, establecimiento que finalizará sus actividades al término de este año escolar 2026 y que posteriormente dará paso al funcionamiento del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en sus dependencias. Un cambio drástico entonces. Esta vez fueron los trabajadores del recinto quienes manifestaron su rechazo a la decisión, asegurando que la medida afecta no solo a las fuentes laborales, sino también el proyecto educativo y los vínculos construidos durante más de un siglo y medio de historia. A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de esta escuela, bien digo, la Escuela San Ignacio, señalan que no comparten la determinación y que sienten que se pudo haber hecho más para evitar el cierre de establecimiento. Desde la organización remarcan que la escuela ha sido un espacio de formación y acompañamiento para la generación de estudiantes y familias, destacando el sentido de pertenencia construido en torno al proyecto educativo inspirado en el espíritu ignaciano. Los trabajadores además señalan que van a buscar distintas alternativas para intentar revertir la decisión, agradeciendo el apoyo recibido por parte de integrantes de la comunidad educativa. El cierre de este colegio, de este establecimiento, Jorge, fue informado durante esta semana por la Compañía de Jesús y el Obispado de Valparaíso, quienes indicaron que el proceso responde a la salida de los jesuitas de la diócesis y la necesidad del crecimiento del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Mientras avanza la transición programada para el segundo semestre del 2026, la comunidad de la Escuela San Ignacio mantiene abierta la discusión sobre el futuro de un recinto que acumula 156 años de historia en la ciudad de Valparaíso. Exactamente. Bueno, este sindicato está bastante enojado y es entendible, ¿cierto? Pero hay buenas razones, pueden ser entendibles, sobre todo los que critican este cierre, pero también la que toman la decisión del cierre. Lo mismo está pasando con el Colegio María Auxiliadora, ¿cierto? Esto en el caso de Viña del Mar son razones completamente distintas, pero son dos comunidades escolares que se van a ver muy afectadas para el 2027 y que también no es claro cuál va a ser su futuro. Eso es totalmente claro. Exactamente. Y seguimos con más informaciones con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones encargadas de investigar hechos de violencia extrema contra mujeres. Es que Carabineros y el CERNAMEC, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, realizaron una jornada de capacitación en la región de Valparaíso. La actividad ya denominada Protocolo de Género en la investigación de muertes violentas de mujeres reunió a representantes de Carabineros, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal y CERNAMEC, quienes abordaron la importancia de incorporar la perspectiva de género desde las primeras diligencias investigativas. Durante la instancia se destacó el rol que cumplen los distintos organismos en la recopilación
de antecedentes, preservación de evidencias y análisis de posibles contextos de violencia previa que permitan establecer si un caso corresponde eventualmente a un femicidio. Tenemos palabras entonces de la jefa de zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vázquez, quien destaca la importancia del trabajo entre instituciones, considerando que la policía uniformada suele ser la primera institución en llegar al lugar donde se produce un hecho de violencia. Escuchemos. Como Carabineros valoramos estas instancias de coordinación con los diferentes estamentos que se vinculan a la violencia de género en contra de la mujer, tanto el Ministerio Público como Cernamec, como la Seremía de la Mujer y muchas otras más que pudiésemos nombrar. El trabajo interagencial es fundamental. Carabineros, recuerden que es la primera policía que llega muchas veces donde la víctima cuando recién ha sufrido estos violentos episodios. Por lo tanto, todo lo que es retroalimentación, saber trabajar la evidencia, poder hacer un trato digno, deferente y con protección de los derechos humanos, sobre todo de las víctimas, es fundamental. La directora regional de Cernamec, Valparaíso, María Paz Renquifo, también señaló que contar con este enfoque desde el inicio de la investigación permite identificar elementos relevantes y evitar que antecedentes importantes queden invisibilizados. Escuchemos también sus palabras. Muy contentas de poder haber hecho este trabajo en conjunto con Carabineros para poder fortalecer el trabajo no tan solo desde Cernamec con Carabineros de Chile, sino con otras instituciones que son parte del intersector con el que trabajamos en temáticas de violencia de género. En este caso, agradecer al Servicio Médico Legal, que ha estado a la Fiscalía, ¿no es cierto?, a través del servicio de turno y que nos apoya para poder periciar de mejor manera, ¿no es cierto?, las muertes asociadas a muertes violentas de mujeres en la región de Valparaíso. Esperamos con esta actividad poder seguir fortaleciendo el vínculo y el trabajo sostenido que hemos tenido con Carabineros en la región de Valparaíso para poder fortalecer protocolos internos y también externos. Es lo que tenemos entonces. Señalaron entonces que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias y fortalecer procedimientos con el objetivo de avanzar hacia investigaciones más especializadas y una respuesta coordinada frente a las muertes violentas de mujeres en la región de Valparaíso, Jorge. Interesante información, ¿cierto? A esta hora de la mañana con nuestra unidad móvil. ¿Qué le depara el destino para hoy, Daniel Zunino, de este día jueves 25 de junio? Lo más probable es que Valparaíso, lo más probable. Valparaíso, ¿cierto? Ahí el puerto principal lo espera. Muchas gracias por este contacto, Daniel. Buen día. Que esté muy bien, Jorge. Vamos inmediatamente a la página web. Antes de irnos a nuestro comercial, revisemos lo que tiene nuestra página, ¿cierto? A esta hora de la mañana en punanoticia.cl. Titular principal, plan piloto permitirá unir localidad quillotana de San Pedro con el tren Limache Puerto. Qué buena noticia en la que está en portada de punanoticia.cl. Desde el próximo mes de agosto habrá un recorrido que operará inicialmente durante 15 días hábiles y permitirá a los usuarios acceder de manera más expedita a la red ferroviaria, ¿cierto? Va a haber un plan piloto que van a unir para, a través de un bus, ¿cierto? La localidad de San Pedro, que está en Quillota, con Limache. Mira, interesante información. Caen otros implicados en la mortal encerrón en San Bernardo. La banda ya suma 6 detenidos, muchos menores de edad, uno de 17 años que manejaba el auto, ¿cierto? Teníamos ahí la información que dábamos en titulares. Esta cifra de fallecidos por doble terremoto en Venezuela ya se eleva a 164 personas y hay casi 1000 heridos, ¿eh? El presidente Kast ofrece la ayuda humanitaria a ese país. El incendio que consumió las dependencias de la Escuela de Alta Montaña también está en punanoticia.cl. El Senado, que aprobó la idea de legislar y detienen al quinto sospechoso, ¿cierto?, de esta encerrona de este niño de 12 años. Es lo que está publicado. Revisemos la edición digital, lo que tenemos, ¿cierto?, nuestra edición digital, la cual tú puedes descargar en punanoticia.cl. En portada, lo vamos a tener en breves instantes, ¿cierto? Nuevo golpe a Poduje. La entidad patrocinante 1 a 1 niega los vínculos con la reconstrucción del olivar y responde a graves acusaciones. Vamos a estar en breves instantes, ¿cierto?, con esta entidad. Consejo de Seguridad fija también prioridades para Valparaíso. Homicidios, robos violentos y narcotráfico lideran esta hoja de ruta 2026-2027. Gobierno descarta desplegar militares en las calles tras la muerte de este niño de 12 años. El control del orden público está radicado en las policías. También en nuestra edición digital, la cual usted puede descargar en nuestra página web y por supuesto en nuestra aplicación.
Servicio de Protección de la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia 51 familias de acogida para niños menores de 4 años. Precio exigido por Trolebuses obstaculiza la compra del terreno para la ampliación del Van Buren y se abre debate por posible expropiación del lugar. Son las noticias que están en nuestra edición de papel digital, la cual usted puede descargar en nuestra aplicación o en nuestra página web. Comerciales, y nos vamos de lleno a todo lo que ha pasado en las principales informaciones en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan. Comerciales. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. Exactamente, nos separan 24 minutos de las 9 de la mañana, 24 para las 9, tú nos ves a través de la televisión, nos escuchas en la radio, en el 102.5 FM para el Gran Valparaíso, también para San Antonio. Saludamos al 90.9, toda la provincia de Quillota, Papudo, Zapallar, La Ligua, provincia de Petorca, y en San Felipe y Los Andes nos escuchan en el 96.1. Toda la región de Valparaíso conectada con Pura Noticia, y en televisión nos ves en el canal 177 de Zapping.com, en nuestra señal de YouTube y en todos nuestros cable operadores de Arica a Punta Arenas, conectados por supuesto con Pura Noticia Matinal. Revisamos los principales titulares de esta mañana. Terremotos de 7,1 y 7,5 grados causan devastación en Venezuela. Hasta el momento se han reportado 164 muertos y más de 1.000 heridos. Esto es en Caracas y La Guaira. 8 de la mañana con 37. 8:37, el gobierno de Chile ofreció su ayuda tras los terremotos en Venezuela. El presidente José Antonio Kast, en el sur del país, dispuso el envío de ayuda humanitaria y también rescatistas. Detienen a sexto implicado en homicidio de menor en San Bernardo. Se trata de un sujeto de tan solo 18 años que se suma al quinto detenido de 23 años y también al chico de 17. El gobierno de José Antonio Kast descarta desplegar militares en las calles. El Ejecutivo recalcó que el control del orden público corresponde a las policías. 22 minutos para las 9. 22 para las 9, el Senado aprobó la idea de legislar la mega reforma. Tras esto, el proyecto vuelve a la Comisión de Hacienda y sigue avanzando en el Senado. Incendio afectó a escuela de alta montaña. Esto es en el del ejército de los Andes, ¿cierto? El lugar siniestrado, cercado a Río Blanco, fue un pabellón destinado a dormitorios o tareas logísticas. Trabajadores de Escuela San Ignacio de Valparaíso critican el cierre del recinto. El sindicato señaló que la medida afecta directamente a un vínculo de generaciones. El Servicio de Protección busca al menos 51 familias de acogida en Valparaíso. Proceso busca evitar la institucionalización de menores de 4 años. Precio de terreno frena ampliación del Hospital Carlos Van Buren. Valor exigido por la empresa abre el debate sobre la expropiación. Empresa desmiente a Poduje. Atención, niegan vínculo con reconstrucción en el Olivar. Funcionarios del Servio respaldan a trabajadora expuesta en este caso. Vecinos denuncian completa inseguridad en el centro de Valparaíso. Transeúntes y locatarios preocupados tras intento de secuestro en pleno terminal de buses. 21 minutos nos separan de las 9 de la mañana, 21 para las 9 nos vamos al Mundial. Atención, contundentes triunfos de Brasil y México. Brasil se impuso 3-0 a Escocia y el tri mexicano hizo lo mismo ante la República Checa. Este jueves se enfrentan Alemania con Ecuador y Holanda con Túnez. Los sudamericanos buscan el milagro en el grupo E del Mundial. Nos separan exactamente 20 minutos para las 9 de la mañana y hoy día es un día clave para nosotros los viñamarinos, los quilpueínos, ¿cierto? Porque en el Olivar se va a desarrollar la primera sesión de la Comisión de Vivienda. Y yo los tenía acá en la pantallita, ¿cierto? Ahí se los voy a mostrar, acá están. Tengo quienes son parte, ¿cierto?, de esta Comisión de Vivienda que va a estar sesionando hoy en el Olivar. Por ejemplo, se trata de los diputados Juan Carlos Beltrán Silva, que es su presidente,
Paz Charpentier, ¿cierto? Ana María Gasmuri, Alfredo Jofré, Javier Muñoz, Alex Nehuaquín, Cristian Neira, Emilia Nubado, Mario Olavarría, Omar Sabat, Macarena Santelice, alguien de la región, Héctor Ulloa y Tatiana Urrutia. Ellos son parte de la comisión de vivienda que va a estar sesionando a las 12 horas en el Olivar. Pero dicen que no va por UGE. Y entonces, ¿para qué vamos si no está el ministro? ¿Cierto? ¿Y por qué van? Porque hay que saber qué está pasando con la reconstrucción. Acá en nuestro estudio está con nosotros Erika Mayra, ¿cierto? Abogada de la empresa patrocinante Social Arquitectura, quien tiene querellado por UGE. Usted se lo llevó a tribunales. ¿Cómo está, Erika? Bienvenido, buenos días. Gracias, así es, querellado. Total y absolutamente querellado por UGE. Contextualicémosle a la audiencia. ¿Por qué presentan ustedes como Social Arquitectura esta querella contra el ministro que toda la gente adora, que toda la gente quiere, el ministro más con mejor reconocimiento de la gente por parte del gobierno acá, ¿no? Así es, bueno, pasa muchas veces que hay situaciones que son de carácter inexplicable. Y cuando son de carácter inexplicable desde la legislación, desde la normativa, desde los contratos, uno tiene que buscar explicaciones. Y cuando empieza a investigar encuentra anomalías, situaciones que te dan luces de efectivamente hechos que no corresponden a lo que todos estamos acostumbrados a la legalidad, como estábamos comentando, y en ese sentido es que pudimos lograr la convicción de la existencia de al menos 5 delitos en relación a la situación del Olivar, en relación al ministro Poduje, en particular prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, material e ideológica, y además el delito de fraude al fisco. A ver, partamos por la primera. ¿Por qué tú dices ¿qué es lo que es la prevaricación? Mira, la prevaricación administrativa es un delito donde se establece que cuando un funcionario público, no del orden judicial, del orden administrativo, como es el caso, dicta una resolución manifiestamente injusta a sabiendas, comete el delito de prevaricación administrativa. O sea, en el fondo, cuando un inspector o algún funcionario cualquiera, ¿cierto?, emite una información sabiendo que no es cierta. Se trata de una resolución, o sea, que toma una decisión que causa efectos en los derechos de terceros, ¿no es cierto?, que a sabiendas se hace en desapego de la legalidad y de los hechos. Ahora, esta prevaricación que habría hecho el ministro Poduje va directamente apuntando que en el término de los contratos con usted, porque él no ha terminado los contratos todavía, ¿o sí? Mira, ahí hay 3 situaciones de prevaricación administrativa, o sea, nosotros imputamos 3 delitos de prevaricación administrativa en una querella criminal que fue admitida a tramitación en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y que ya está en manos del Ministerio Público. Y la primera se refiere a la paralización de obras, ¿ya? Esto porque, en definitiva, aquí pasa una situación, como te decía antes, absolutamente anómala. La autoridad en el contrato, para efectos de paralizar las obras de construcción del Olivar, es precisamente los inspectores técnicos de obra. Y hay evidencia material que ya está entregada al Ministerio Público de que esta paralización de obra se hace por el ministro, no por los inspectores técnicos de obra. ¿Ya? Claro, el que toma la decisión directa es él. Exacto, y aquí se dicta por parte de él, de su puño y letra, el ordinario 245, donde determina la paralización de obras en términos indefinidos, cuestión absolutamente fuera de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y ahí te quiero explicar por qué esto se desapega totalmente de la legalidad, pero para establecer los hechos dicta primero esta resolución, donde además establece una suerte de amenaza general a cualquier funcionario del Servio que haga algo diferente a lo que él está planteando. Independiente que técnicamente algún funcionario pueda tener razón, él prohíbe de hacer cualquier acto. Exactamente, y los amenaza con sumarios administrativos y acciones civiles y penales. Por lo tanto, evidentemente, eso es amordazar a los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones y sus deberes. Por ejemplo, les impide generar el pago respecto de obras que ya estaban entregadas o de los estados de pago que estaban cursados, ¿no es cierto? Y en fin, una serie de cuestiones que evidentemente no corresponden a la legalidad. Pero además ordena entonces el congelamiento de los contratos, de alguna manera, por decirlo en términos más sencillos de que la gente lo entienda. Y eso no tiene competencias para eso. Se han escudado en que el ministro tiene la supervigilancia del servicio, está bien, tiene la supervigilancia, pero la ley no lo autoriza a subrogar al director del Servio en sus funciones. Entonces el ministro aparece aquí administrando un contrato,
ordenándole a los inspectores técnicos de obra ciertas cosas que no corresponde que les ordene, y en definitiva así es como el 24 de marzo se paraliza esto. No es de otra manera. El 16 días después, Rodrigo Muñoz, el director del Serviu, dicta una resolución donde él determina la paralización de obras, pero ya de facto estaban paralizadas. Claro. Todos los libros de obra tienen una constancia del día 24 de marzo, donde de su puño y letra los inspectores técnicos señalan que paralizan por orden del ministro en atención al ordinario 245. El mismo ordinario que en el fondo también lo ataba de mano ahora. Ahora, es importante y contextualizar a nuestra audiencia, porque nuestro medio ha sido bastante criticado, ¿cierto? Porque dice que estamos contra Poduje, ¿cierto? Que estamos contra Poduje, que no queremos al ministro. Y aquí nosotros hemos hecho un seguimiento paso a paso de todos los hechos, y es impresionante cómo falta, por ejemplo, que la Contraloría se pronuncie al respecto, si efectivamente en la presentación que hace la empresa constructora, ¿cierto? El abogado Barriento, que pide la inhabilidad de Poduje ante la Contraloría, y falta también el que se pronuncie la justicia. Ahora, es súper importante lo que ocurre con la demolición, porque así como viene la paralización de obra, Poduje termina haciendo este llamado a la demolición, dice voy a demoler. Y por eso es tan importante que la misma justicia, que no se había pronunciado, haya paralizado la demolición y haya dicho, a ver, para seguir aquí necesitamos una visión técnica, necesitamos un perito técnico. Perito que hemos visto informes y que ninguno decía que las casas había que derrumbar. Claro, ahí hay otro aspecto relevante. Entre medio se dictan otras resoluciones que adolecen de prevaricación administrativa, por las cuales nos querellamos respecto del Ceremi de Vivienda de esta región, Marcelo Ruiz, y respecto de don Rodrigo Muñoz, el director del ¿La querella que presentan ustedes contra los tres? Exactamente. O sea, es contra el ministro, el Ceremi local. Exacto. Y el director de Serviu local. Así es. Están los tres implicados y hay lamentablemente más funcionarios públicos implicados en esto. Y aquí a nosotros nos parece importante ampliar un poco la mirada. A nosotros nos preocupa también desde una mirada democrática y responsable en un gobierno, digamos, en un Estado democrático de derecho, como a nuestro entender, y en eso la querella intenta ser muy seria, precisa y además fundante en elementos fácticos que están establecidos, documentos, etcétera, una serie de informaciones, de que esta posición del ministro arrastra a la institucionalidad, porque los funcionarios públicos tienen un deber de obedecer. Y lo que hacen cuando reciben instrucciones u órdenes ilegales es ejercer el derecho a representación, que es lo que pasa finalmente con los inspectores técnicos de obra, porque cuando yo te comento que hay un delito de falsificación, es porque a ellos se les instruye falsificar ideológicamente informes para establecer, y aquí viene el hecho más grave... Para blanquear la primera decisión, ¿no? Sí, pero para establecer algo que es instrumentalmente más importante en el plan del ministro Poduje. Ya, y yo les voy a explicar ahora cómo se observa esta situación, pero se les ordena realizar informes que digan que existen graves fallas constructivas. Y eso era necesario porque bajo la cláusula contractual de la existencia eventual de graves fallas constructivas se pueden terminar los contratos. Entonces intentan obligar a los inspectores técnicos de obra a decir que hay graves fallas constructivas para configurar la causal de término. ¿Y eso se logra? ¿Esos informes se hicieron? Espérate, entonces es que esto es muy importante que lo entendamos todo. Con esa configuración de graves fallas constructivas van donde los vecinos a decirles, los citan a reuniones, a decirles que las empresas han cumplido gravemente los contratos y que deben terminarse los contratos. Y las personas, como es normal, le creen a un ministro de Estado, al Serviu, a la institucionalidad, y dicen, aquí, bueno, ¿dónde firmo? Ese es el personaje que se llamaba Podujito, ¿cierto? Esa tarea hacia él. Ese personaje que es Roberto Marchand, que acaba de salir la semana pasada porque era el encargado de la reconstrucción, que no era nada más ni nada menos que el representante legal de una empresa que tenía negocios vigentes y que fue demandado por una familia damnificada. Entonces, es un escándalo esto, ¿no? Pero lo que me importa aquí, que
que la gente entienda muy claramente es que a los vecinos se les cita por el Serviu con presencia de Marcelo Ruiz y en algunas ocasiones del ministro para decirles que hay incumplimiento de contrato, que tienen que desvincularse de ambas empresas de Social Arquitectura y de la constructora por estos incumplimientos graves de contrato en base a informes de los inspectores técnicos de obra que nunca existieron y que no decían graves fallas constructivas. Por lo tanto, esto constituyó en primer término la falsificación ideológica de la resolución 3384, porque la resolución en sus cláusulas cuarta y quinta afirma la existencia de estos informes, y en segundo término de las graves fallas constructivas que habilitan el término de contrato. Entonces se dicta una resolución por Rodrigo Muñoz a instancias del ministro Poduje y a instancias del Ceremi, que tuvo participación también en eso, para poder granjearse la situación jurídica que les pudiera permitir terminar los contratos. Y con esto engañan a los vecinos. Ahora, cuando tú dices que estos trabajadores, ¿cierto?, estos inspectores de Serviu, falsifican o hacen esto, no falsifican, sino que generan estos informes con diciendo que las casas tenían falla, ¿por qué dices que son falsos? Porque, ya, ahora te voy a contar. Porque estamos por puntos, o sea, sí. Independiente que ningún informe que tuvimos a la vista técnico decía que había que demoler las casas, sí los informes demostraban que habían ciertas irregularidades en la construcción de las casas, habían fallas que eran reparables, fallas que pasan en cualquier construcción, pero habían fallas en las casas. Ya, mira, te voy a dividir esto en dos situaciones, porque esto es fundamental que se entienda con claridad. Voy a dejarte esta pregunta para el segundo término, porque lo primero es qué pasó con los inspectores técnicos de obra. Pudimos conocer a través de reportajes de investigación de BioBio y de Reportea lo que pasó con los inspectores técnicos de obra. A ellos se les pide el día 9 de abril que emitan estos informes con un contenido preordenado desde la DITEC, la Dirección Técnica de Obras del MIMBU, es decir, del Ministerio de la Vivienda, ¿no es cierto? Exactamente, de Santiago. Quienes les imponían el contenido de sus informes. Y ahí ellos dijeron, no, esto no lo podemos suscribir, porque no es real, no corresponde a lo que nosotros entendemos que pasa acá. Ese contenido que le estaba pidiendo la DITEC del MIMBU era decir, ponga que tengan falla. Que esto hay en el fondo graves fallas constructivas, hay falsedad en los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Secundando toda la versión que el ministro quería establecer. Y los trabajadores de acá se oponen. Ellos dicen que no van a suscribir esto, primero porque ellos son los inspectores técnicos de obra, claro, y no se les puede sugerir el contenido de su informe. Eso es ilegal. Eso ellos lo manifiestan, ¿ya? Y en segundo término, ellos dicen que ellos, teniendo esas competencias, deben generar su propia evaluación de la situación. Y se produce un tira y afloja. Y ahí comienzan a ser amenazados de sumarios, de despidos, a ser maltratados, de hecho, y en este contexto ellos, me parece admirable, resisten todas estas presiones. Y pasa desde el día 9 de abril hasta el día 13 de abril, donde ya en el fondo los citan a reunión y los emplazan, y ya hay intervención de otras autoridades relevantes en esto, como el Ceremi de Vivienda de la región. Estas presiones se intensifican y finalmente ellos deciden realizar informes, emitir informes. Pero con su visión. ¿Qué te quiero decir con esto? El día 9 se dicta una resolución afirmando que existen informes y que en virtud de los informes que existen se dicta la resolución, cosa que es falsa porque no había ningún informe. Y el día 13 ellos deciden suscribir informes, pero finalmente, como no es aceptada su posición técnica, porque no es lo que el ministro quería, ellos lo único que hacen es emitir los informes antedatados con fecha 9, representando que eso es ilegal, porque saben que antedatar un informe es falsificar un instrumento antedatar público. Un informe se refiere, Erika Mari, estamos con Erika Mari, antedatar es cambiar en la fecha. Exacto. Si yo lo hice con fecha 13, no le puedo colocar fecha 9. Pero como el día 9, el ministro ya había dicho que existía el informe, tenían que hacer aparecer que esos informes eran con fecha 9. Exacto, entonces le ponen fecha 9 a los informes, pero ellos resisten en lo que es privativo de ellos, y lo único que suscriben en esos informes es precisamente que paralizan obras por orden del ministro. Nada más. No consignan la existencia de graves fallas constructivas y etcétera. ¿Y por qué deciden? Toman muy a su pesar, en lo que yo entiendo,
suscribir o antedatar estos informes, acceder a eso, sabiendo que está mal, porque se les comprometió que la resolución 3384 iba a cambiar su contenido falso, se iba a modificar. Cuando después ellos consultan qué ocurre con, bueno, se cambió la resolución, se les dice que desde el nivel central no se autorizó el cambio de la resolución y por lo tanto se sostiene. Y ahí ellos, ¿qué hacen? Deciden representar la instrucción y dejan constancia con copia a la Asociación de Funcionarios a través de un extenso correo de todas las irregularidades que se cometieron en esta situación, de las presiones de todos quienes participaron en esas presiones, que por cierto son más personas de las que se encuentran querelladas, y dicen que no van a participar en ninguna reunión más que tenga que ver con este asunto. Y de ahí, ¿qué es lo que hace la administración? En vez de corregir su actuar, en vez de decir, oye, aquí ya esto se nos salió de las manos, esto no corresponde, sacan a todos los inspectores técnicos de obra originales de estos contratos, los apartan, ¿ya? Y luego dictan un ordinario, el director del Servio, un ordinario, me parece 152 de 28 de abril, donde nombran 2 nuevos inspectores técnicos de obra para efectos de que realizaran informes, obviamente, acorde a lo que el ministro necesita, porque usted comprenderá que este ministro, que todos podemos observar su conducta, a muchos le puede gustar, a otros no, a la gente le encanta. Pero lo que podemos saber es que, en definitiva, lo que él pretende es que lo que él dice se haga, ¿no? Entonces, si el 24 de marzo él le dijo a los ministros, que vecinos, que las casas se iban a demoler, ¿usted cree que un inspector técnico de obra nombrado ad hoc el día 28 de abril va a decir una cosa diferente? No, totalmente no. Y con ese informe de esos inspectores técnicos de obra, cosa que nos enteramos después, porque no sabíamos cómo habían logrado la demolición, ellos en el fondo decretan esta demolición haciendo firmar a las familias en base a todas estas falsedades. Y aquí quiero decir algo muy importante respecto de 4 casas que no estaban en los informes del IDIEM y que por lo tanto no tenían estas supuestas fallas constructivas. O sea, eso es gravísimo. No, a ver, el montaje. Y por eso es fraude al fisco. Y ahí viene el punto del fraude al fisco. El montaje comunicacional, yo fui cuando se nombra cuando se habla del día de la demolición, un día viernes, me acuerdo, que se iba a empezar a demoler. Personalmente fui al Oliver. Me di una vuelta por los diferentes lugares. Y claro, cuando se habla de la casa que van a derrumbar o que van a sacar, primero, una casa que no está terminada. Segundo, una casa que no estaba dentro de los informes. Era un show mediático. Exactamente, sí. Exactamente, es un show mediático, y eso a mí, yo quiero aquí recoger lo que tú señalaste en un minuto, de que te critican porque estás en contra del ministro Puduje. Nadie está en contra de nada. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es denunciar hechos ilícitos, concretos, comprobables. Pero no dejemos la lista, porque dentro de esa crítica, perdón, dentro de esa crítica que nos hacen a nosotros, dicen, sí, pero aquí las casas estaban con problemas, pues Jorge me dice. Las casas tenían problemas. Y es efectivo, las casas tenían un problema, ¿no? Voy a ir a eso, pero ¿por qué te decía esto de esta crítica que te hacen a ti? Porque yo también dije en una oportunidad que esto era un show mediático, y no lo dije por tener una animadversión contra el ministro. Lo dije porque efectivamente estamos hablando desde un punto de vista del contraste de los hechos, en que se presentan primero, cuando el Ceremi da el punto de prensa, está en una casa que no es de la constructora San Sebastián y que no tiene nada que ver con nosotros, ya eso sí. Se los digo de inmediato. Y luego, en la tarde, se genera la demolición de las otras casas que sí son de aquellas que están en el contrato, y se hace, como te decía, en casas que tenían el 27,7% de construcción, que no tenían el diseño de las casas que fueron criticadas, que no contemplaban los famosos paneles Fastword, que no tenían nada que ver con nada de las observaciones que se hicieron. Y ahora vamos al tema de las observaciones, etcétera. Mira, quiero ser muy precisa en esto. Primero, se genera una fiscalización por parte de la DITEC, que tampoco es legal, es una fiscalización ad hoc. La DITEC, si tú miras la ley que regula las facultades del ministro y de la dirección técnica... Ahí cuando llegan los inspectores de Santiago, esta gente, con Alfred Richter,
cuando tú miras lo que ellos pueden hacer en relación a obras particulares, eso es ilegal. No tienen facultad de ir a determinar algo respecto de obras particulares para que se genere una paralización. Ellos tienen posibilidades de visitar obras, pero con fines generales de política pública. Por ejemplo, fuimos a visitar 10 obras de construcción de distintas constructoras, de distintas entidades patrocinantes, y determinamos, voy a inventar algo, que por ejemplo tienen demoras constructivas que dicen relación con la falta de cemento, por decirte. Entonces vamos a impulsar una política en este sentido o en otro. No para ir a fiscalizar un contrato en particular. Eso es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de la legislación concreta. Entonces ya tenemos una situación ilegal. Desde ahí se genera una interpretación de ciertas, digamos, observaciones que ellos hacen, que nosotros no tenemos ningún perito independiente que las establezca, pero nos guiamos después porque el IDIEM señala ciertas cosas. O sea, el IDIEM que te dice, oye, usted está fallando aquí, acá y acá. Claro, el IDIEM señala ciertas cosas. Dicho sea de paso, a nosotros ni a la constructora nunca se nos dio traslado para decirnos, por ejemplo, sobre los estudios de suelo. Nunca Servio les dice a ustedes, oiga, ¿sabe qué? Oye, se están equivocando en construir esto, este punto, nada. Nada. No son notificados nunca. Nunca, nada. De hecho, voy a usar un término coloquial, salimos literalmente volando a partir del 24 de marzo las dos empresas. O sea, sin derecho a réplica. Nada, absolutamente nada. Si eso que decía la constructora me decía a mí que efectivamente habían pedido muchas veces reunirse con el ministro para que le diera explicación y para tener la oportunidad de revertir el tema y nada. Y eso es muy llamativo, porque cuando tú te niegas al diálogo, probablemente es porque tienes algo que ocultar o algo que temer. Porque si no, ¿cuál es el problema, no? De hacer un diálogo, de hacer el sumario administrativo. A nosotros nos revocan el convenio marco, que es un segundo delito de prevaricación administrativa, sin siquiera abrir un sumario administrativo que estaba establecido en el convenio marco. O sea, saltándose todas las reglas. Pero en el fondo, para cerrar, Erika, en el punto de las diferencias o los aspectos técnicos que tenían problemas las casas, para que podamos contextualizar también a la audiencia y a la misma gente del Olivar, siempre existen problemas en los contratos de construcción. De hecho, yo vi el contrato y tiene puntos de definición para cada cosa. Exactamente. Los contratos con la construcción, por ejemplo, dice, le pongo un ejemplo, un contrato puede decir, en caso que haya diferencia en las ventanas, esta es la forma de resolución. En caso que haya diferencia en el suelo, esta es la definición. O sea, hay problema para todo. Y aquí, si bien hubo problemas, también el contrato definía cómo se tenía que solucionar ese problema. Exacto, mira, yo te voy a dar un dato duro. La cláusula octava del contrato señala que incluso si hubieran situaciones que dicen relación con la seguridad y la habitabilidad, que son precisamente las que se nos están criticando, no dice que hay que terminar el contrato. No dice que hay que demoler las casas. ¿Cuál es el punto que dice la cláusula? Dice expresamente que se tienen que adicionar obras. Exacto. ¿Te fijas o no? Entonces, mira, esto quiero dejarlo muy claro. Cuando tú analizas la Ley General de Urbanismo y Construcción, cuando tú analizas la ordenanza y analizas este contrato, lo que te das cuenta es que todo el espíritu de estas normas, de estos tres cuerpos normativos, los contratos también son cuerpos normativos, es que efectivamente se construyan las obras. Es buscar avanzar en la construcción de la obra, no en la destrucción de las obras. No, pues, es entonces, avanzar. Cuando tú tienes un ministro de Vivienda y Urbanismo tan empeñado en la destrucción de las obras, y cuando además escuchaste que desde diciembre del 2025, antes de ser ministro, comenzó a desprestigiar a ambas empresas, y cuando además te das cuenta que utiliza antecedentes proporcionados por otras empresas afines a él, que tienen reuniones privadas que no están registradas en ley de lobby con él, que es parte de los antecedentes de la querella, y así una seguidilla de cosas poco transparentes, por supuesto que tienes que desconfiar. Y además, cuando tienes evidencia cierta de aquello, porque existe incluso en el propio Instagram del ministro esta información. Lo que llama la atención, y es muy mediático, porque el ministro sabe jugar muy bien con las cámaras y sabe comunicar excelente. Bueno, por algo estuvo en el programa Sin Filtro y un buen panelista. Es un buen showwoman, ¿cierto? De la política. Un showman, exacto, no woman, tiene razón. Un showman. Y alto más encima el ministro. El punto está que él dice, es que yo no voy a entregar casas malas a la gente.
nunca se han entregado casas más a la gente. De Nunca, hecho, el contrato no iba a permitir que pasara eso. Exacto, eso está todo contemplado en el contrato y de hecho es bien interesante porque el IDIEM lo que hace es decir, hay que hacer ciertos reforzamientos, no para que las casas queden mejorcitas, sino que para que cumplan las normas constructivas plenamente. Y aquí tengo que decirte algo muy importante que me interesa que quede muy claro. No se entregaron casas falladas. Las casas no estaban entregadas, el contrato estaba en ejecución. Exacto. Entonces aquí tenemos la figura de que un ministro interrumpe ilegalmente un contrato en ejecución. El contrato está en ejecución, las casas no estaban entregadas y faltaba un informe faltaban dos cosas. El término de obra del Servio, donde nos podrían haber hecho las mismas observaciones que nos hizo el IDIEM. Claro, en el fondo ¿Ya? que llegara a Servio a revisar y dijera, no, cámbiame la puerta, cámbiame la ventana. Exacto, y las mismas observaciones que nos hizo el IDIEM, faltaba eso, y además faltaba la recepción por el DOM. Entonces habían dos revisiones respecto de un grupo de casas, porque respecto de otras casas habían más revisiones todavía. E incluso paraliza la realización de las obras de otras 300 casas que no tenían nada que ver con estas 56. Bueno, ese es un punto importantísimo. Yo estuve hablando con la otra constructora que está construyendo. Bueno, ustedes, la Social Arquitectura, ¿cierto? Con la constructora, prácticamente tenían asignada el 80, el 90% de los cuatripareos, ¿cierto? Que están construyéndose en el Olivar. Hay cerca de un 10% que la está construyendo otra empresa. Que yo conversaba con ellos en la construcción. Y yo le preguntaba por qué tenía tantos contratos, porque ella me decía, no, nosotros estamos tomando por cada cuatripareo un contrato, que a diferencia de ustedes hicieron un grupal. Al salir la constructora y Social Arquitectura, prácticamente se paralizó la reconstrucción. O sea, hoy día el único que está reconstruyendo esta empresa chiquitita, ¿cierto? El mismo ministro se puso como meta que la reconstrucción iba a estar terminada en enero. Esto es imposible. Mira, yo te voy a contar algo. De nuevo, a mí me interesa siempre hablarte con datos duros. Llevamos 93 días de paralización. Mira. ¿Ya? En que no ha pasado nada más que todos estos escándalos que estamos observando. El ministro el 24 de marzo, en una reunión cuyo texto fue notarizado y fue acompañado a la Fiscalía, le dijo a los vecinos que en 2 semanas demolía todo. Sí. Y reconstruía. Exacto. Y llevamos 90 días de paralización. Esto es inadmisible. No sé, el mismo ministro, ¿Ya? Acuérdate tú cuando el ministro dijo voy a eliminar todo en Navidad. En el fondo, la primera nota que nosotros tiramos cuando el ministro Poduje habla por primera vez de demolición, la primera nota de nosotros la tiramos con signo de pregunta. ¿Miente Poduje? Mira, ¿Miente el ministro? Sí, Erika? Lamentablemente tenemos que decir el día de hoy, yo como abogada lo siento muchísimo, que un ministro de Estado, el ministro Poduje, ha mentido reiteradamente. Te voy a contar ahora, y también quiero aclararlo porque me sorprendió hablando con parlamentarios que estaban convencidísimos que Social Arquitectura tiene 5 querellas presentadas por el ministro Poduje y no hay ninguna querella presentada. ¿Usted no ha sido querellado por el ministro? Nunca hemos sido querellados por el ministro Poduje. Y de hecho, él mismo lo aclara cuando dice en un comunicado el día viernes pasado, entiendo, que está requiriendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado para querellarse en contra nuestra. Él jamás se ha querellado en contra nuestra. Entonces, no es esa mentira solamente, es un cúmulo interminable de mentiras que se han ido consolidando en la opinión pública para fundar la visión del ministro, pero que no tiene asidero. ¿En qué te dice si tú tienes la razón? Si Social Arquitectura tiene la razón, si la constructora tiene la razón y Poduje es el mentiroso y está equivocado, ¿en qué debiese terminar esto? Porque aquí tenemos que defender el Estado de Derecho, ¿cierto? Si aquí lo que está y lo preocupante de esto es que el ministro se saltó todas las leyes y pone en duda la credibilidad del Estado en contrato con privados, y es muy grave. Exacto, nosotros lo que esperamos es lo que le estamos pidiendo a la Corte en los recursos de protección. Le estamos pidiendo a la Corte que restablezca el imperio del derecho y por lo tanto restablezca el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es ley para las partes. El artículo 1545 del Código Civil consagra esta norma que es centenaria, o sea, en todos los estados democráticos de derecho lo que contratan las partes es ley para las partes. Y él no tiene facultades, no es parte en el contrato para incidir como lo hizo. Y queremos desde ese punto de vista que se retomen. A ver, esto es crítico. Aquí se construyeron confianzas con los vecinos que el ministro destruyó.
generó la división también entre los vecinos. Una situación que venía trabajándose en comunidad a través del trabajo social que se hace, que está entregado a las entidades patrocinantes, que logran aunar criterios, llevar a las familias de cierto modo para efectos de que puedan generar estos contratos, lo rompe. ¿Y con qué objetivo? Porque uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo del ministro? ¿Está arreglado con alguna constructora? ¿Es amigo de alguno? ¿Cuál es el negocio de él en hacer esto? Mira, ¿o solamente es político? Decir lo que venía haciendo era malo y yo voy a hacer algo bueno. Nosotros responsablemente lo que te podemos decir es que hasta el momento conocemos motivaciones políticas. O sea, él a través de su consultora Atisba dijo hace mucho tiempo atrás que todo lo que se había hecho en el Olivar era un desastre, todo lo que se había hecho en la reconstrucción en Viña del Mar era un desastre. Entonces él ya tenía una opinión previa y lo que hizo fue tomar acciones para destruir lo que se había hecho en el Olivar y poder él determinar lo que se iba a hacer ahí. Eso está documentado en la querella a través de distintas expresiones que él manifestó en distintos espacios, ¿ya? Si tiene otro tipo de motivaciones vinculadas a empresarios de su agrado, no lo sabemos. Esperamos que una investigación objetiva, que es lo único que pedimos al Ministerio Público, pueda esclarecerlo, pero responsablemente yo no lo puedo afirmar. Pero hay muchísimos indicios de utilización política de una situación compleja y dolorosa de los vecinos del Olivar. Ahora, esta querella presentada por usted, porque voy a los vecinos. ¿De qué les sirve a los vecinos esta querella? ¿Esta querella podría, por ejemplo, a ustedes volverlo a llevar al terreno a terminar las casas? No, esta querella no tiene esa finalidad. Las querellas criminales lo que tienen como objetivo es que se esclarezcan los hechos, ¿no es cierto?, y se determinen las responsabilidades. Y eso para nosotros es tremendamente importante porque primero se dinamitó un capital muy importante que era la confianza contractual en los vecinos. Por otro lado, se arrasó con la reputación de la empresa Social Arquitectura injustamente en base a mentiras y a falsedades. Y en definitiva también a nosotros nos importa que el Estado funcione como corresponda y que se cumpla el contrato. Y que se cumpla el contrato. Ahora ustedes como empresa, si aquí viniera una disculpa, viniera un nuevo ministro, ¿estarían dispuestos a volver? Nosotros lo que creemos es que aquí no se trata ni de disculpas ni de tipo de situaciones de esa naturaleza. Aquí lo que se trata es que se restablezca el imperio del derecho. Pero restableciendo ese imperio del derecho, ¿estarían dispuestos a seguir la construcción posterior? Por supuesto que sí, porque como te decía, aquí hubo un trabajo muy serio con las personas y ustedes confianza. entregaron de las casas que ha entregado, que es parte social de arquitectura, hay unas casas muy lindas en Quilpué, ¿cierto? Ustedes han sido parte de esta reconstrucción. La constructora, es impresionante el currículum que tiene la constructora de cuántas soluciones habitacionales había entregado. Y en eso te quiero decir también algo muy importante. Hay mucha evidencia en videos, en grabaciones que nosotros tenemos, en que los vecinos, porque aquí se han plantado un montón de mentiras, en que los vecinos dicen que ellos eligieron a la constructora San Sebastián, que nadie se las impuso, sí, que ellos decidieron trabajar con nosotros, que nadie se lo impuso, y dan también una razón de hecho muy importante. Dicen que las demás constructoras no fueron porque, por lo mismo que tú estás planteando, el Olivar es un terreno difícil. Y con esto quiero cerrar. Estamos con Erika Mayra, cierto, abogada de la entidad patrocinante social arquitectura. Quiero terminar. Y un tema que no entendía yo, porque yo decía, ¿por qué es tan difícil esta reconstrucción? Y aquí yo creo que se tomó una medida inicial mala desde el comienzo dentro de la logística de la construcción. Porque aquí no se quema un paño, no se quema una población, se queman distintas casas. Entonces uno entra al Olivar y hay una casa en esta esquina, en dos calles más allá, otro cuachimareo, son en diferentes puntos. Y en diferentes cerritos, son como cerritos. Y diferentes cerritos. Claro. Entonces no se trata que voy a reconstruir una población en un cuadrante, no. Por lo tanto son diferentes inicios de obra. El costo es carísimo. Carísimo. De hecho, por ejemplo, las terminaciones, la otra constructora me decía que ellos las ponen, no van dentro del convenio. Bueno, en el fondo, lo que aquí debió haber pasado era que al partir de la reconstrucción se hubiese llamado una gran cantidad de constructoras para que muchas constructoras se hicieran cargo del tema. El trabajo de ustedes era titánico, porque el mismo modelo lo tenían que adaptar en diferentes partes y se había logrado, y se había hecho. Se había logrado, mira, ahí se había logrado un trabajo muy lindo de confianza con los vecinos y de trabajo y de cohesión social que el ministro rompió totalmente, ¿ya? O sea, ahora hay vecinos que no se miran, que están enojados por todo este lío que armó el ministro a partir del 24 de marzo, lamentablemente. Se había logrado un trabajo de cohesión social que es vital porque estamos construyendo un barrio,
Sí, pues tenían que estar todos en un tema colaborativo muy bonito. Por supuesto. Y luego ellos habían elegido, porque, a ver, llegaron otras constructoras, pero poquísimas. La gente reconoce que no había interés en ir al Olivar, porque para estar en el Olivar había que tener ciertas espaldas, y por eso llega a San Sebastián y lo eligen a San Sebastián. O sea, y además, había que tener muchas espaldas, o había que tener una gran cantidad de constructoras chiquititas, cosa que de pasarle, ponte tú, un cuatripareo por constructora en el fondo. Claro, y además aquí, y yo en esto quiero hacer una mención muy especial, Social Arquitectura tiene una fórmula de trabajo donde presenta a los vecinos vivienda social especialmente hecha especialmente con una mirada de amor a la vivienda social, con un diseño arquitectónico precioso, sí, distinto. Los diseños son tres diseños, eran tres diseños. Exacto, y son muy bonitos, y a la gente le encantó eso. Entonces, ¿por qué le quitan el derecho a la gente de elegir una vivienda social que tiene quizás un mejor diseño, una mejor categoría? Tenían paneles solares, tenían un montón de características que hoy ya no se les están ofreciendo, y que se había hecho un esfuerzo por las empresas de generar un mejor estándar para que la vivienda social no se notara que fuera vivienda social, fuera algo mucho mejor. En el fondo podemos decir que el ministro Poduje destruyó la reconstrucción. Lamentablemente en el Olivar sí, yo también observo que todo esto está entrampado, porque desde el punto de vista legal todo lo que han hecho no corresponde, entonces es muy difícil que lo puedan continuar. No sé quién le va a firmar al ministro más resoluciones de esta naturaleza en el Servio, considerando además que es un órgano descentralizado. Entonces esperamos que aquí haya en algún momento un freno, un retomar a la cordura, y que se pueda continuar la reconstrucción que tanto nos costó generar. ¿Tú vas a la Comisión de Vivienda? No voy a la Comisión de Vivienda. Entiendo que es un espacio que se ha generado para escuchar a los vecinos. Entiendo que los vecinos recurrentes que han presentado en la Corte de Apelaciones sus solicitudes van a estar presentes. Así que me parece que es un espacio que ellos tienen que aprovechar de manera importante. ¿Qué se espera de esta Comisión de Vivienda? Tú tienes entonces la herramienta, está esta querella presentada contra el ministro, esta querella criminal, ¿cierto? Por prevaricación, falsificación de instrumento público, por fraude al fisco. Llevamos 93 días de paralización completa de obra en el Olivar. Vemos que no se está reconstruyendo, a no ser que esta pequeña constructora que está haciendo, que no alcanza a hacer el 10%. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperan los vecinos? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué debiese venir ahora? ¿Pronunciamiento judicial? ¿La Contraloría? Mira, de la Comisión Vivienda entendemos que ellos están haciendo una labor fiscalizadora y que también se constituyen para ver las casas y para escuchar a los vecinos. Nosotros esperamos que sean escuchados, pero también como empresa decidimos poner en conocimiento de los parlamentarios la querella criminal, se las enviamos a toda la Comisión Vivienda. A toda la Comisión, a la Ana María Gasmur y todo. Sí, y esto fíjate porque nos sorprendió conversando con otros parlamentarios, no de esa comisión, que tenían entendido situaciones totalmente diversas. Entonces decidimos que desde el punto de vista del derecho de petición y para contribuir a la labor de fiscalización tenían que tener el otro punto de vista. Exacto. ¿Ya? O sea, no nos interesa que se abandericen por nadie, no es esa nuestra posición. Nosotros tenemos un trabajo muy serio, digamos, que está puesto acá en la querella y quisimos ponerlo a disposición para que ellos también tengan presentes esos antecedentes, así que esperamos que ellos puedan hacerse de una opinión directamente ahí escuchando a las personas y viendo sobre todo las viviendas. Eso en primer lugar. La Contraloría a nosotros nos ha sorprendido en su silencio, porque fíjate que hemos visto que actúa de oficio en varias situaciones y aquí hay diversos hechos que ameritarían que la Contraloría se hubiera pronunciado, pero no lo ha hecho. Así que, bueno... Ahora hay un requerimiento directo que lo hace justamente la constructora, que pide la inhabilidad del ministro en este tema. Exactamente, vamos a ver qué hace en esa materia, ¿no es cierto? Respecto de la querella criminal, se está generando una investigación donde nosotros hemos ido aportando información y tenemos... ¿Es largo el camino a la querella? Es largo el camino de la querella, pero creemos que es de justicia, sobre todo porque aquí se ha arrasado con el nombre de Social Arquitectura y con el trabajo hermoso que se había hecho por esta empresa con los vecinos, y creemos que eso no es justo. Y no se ha intentado enlodar también a la empresa, cierto, con una funcionaria del Servio que es familiar de uno de los dueños de la empresa, ¿no? Exactamente, también faltando a la verdad, haciendo una serie de confusiones ex profeso. De hecho, la entiendo, yo no la represento a ella, así que no tengo, capacidad de hablar en su nombre, pero entiendo, supe por ustedes que publicaron ayer que la Asociación de Funcionarios
la respaldó y explicó justamente cómo se hace una confusión ex profeso de la función de ella para enlodarla. Es una nota nuestra y de hecho va a estar también la otra entidad patrocinante que no tiene nada que ver con la reconstrucción. Exacto. Y la quisieron meter uno a uno. Va a estar con nosotros Soledad Monsalve en un rato. Entonces, Jorge, te pido brevemente solo señalar que esa situación, más varias otras, corresponden a lo que nosotros hemos llamado un matonaje comunicacional, donde el ministro usa a los medios de comunicación y su posición de popularidad para liquidar a esta empresa, porque necesita que salga del olivar, porque ya está, muy a fondo en la situación del olivar comprometido y necesita sacarnos, necesita acallarnos, y para eso fíjate que lamentablemente se han prestado algunos medios de comunicación. Hay medios que que nos hicieron consultas respecto a este tema sin entregarnos toda la información, sin decirnos de qué se trataba. ¿Tú te refieres a Radio Bio Bio? Sí, me refiero al reportaje de investigación que salió por Bio Bio el día viernes, que la verdad tiene una serie de falsedades que nos sorprende, porque además nos consultan, pero nos consultan contándonos la mitad de la información, lo que me parece que desde la ética periodística no procede. Entonces me sorprende mucho la situación, digamos. Y bueno, es un matonaje a nivel comunicacional por una parte, y por otro lado se generan, ¿no es cierto?, vulneraciones de derechos, como lo que ocurrió con esta funcionaria, y también una serie de actos que continúan en la ilegalidad precisamente para negar la sal y el agua asociada a la arquitectura. O sea, lo que pasó con la EP 1 a 1 es que se estaba trabajando en el traspaso de un proyecto que no había ingresado al Servio. Por lo tanto, no tenía la obligación que se le impone y que se plantea en ese reportaje de que estábamos traspasando ilegalmente un proyecto a la EP 1 a 1. Eso es totalmente falso y además no tiene nada que ver con el olivar, ni con la reconstrucción, ni nada. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo se van utilizando mecanismos para amedrentar a empresas que puedan querer trabajar con nosotros, controlar el mercado, lo que es totalmente ilegal, etcétera. Y en eso está implicado funcionarios del Estado hoy día que se encuentran querellados y que creemos que ya aquí tiene que haber un punto de límite y de stop. Matonaje comunicacional del ministro, ¿cierto? 93 días de paralización de obras. Un ministro querellado por prevaricación, falsificación y fraude al fisco. Una empresa que quería reconstruir casas, ¿cierto? Y no la dejaron reconstruir. ¿Por qué la sacaron? Porque ni siquiera tuvo tiempo de respuesta. Vamos a ver qué pasa con este ministro. Yo, de verdad, no había visto un caso así en Chile. Yo tampoco, y por eso es sorprendente. Yo la falta del respeto al Estado de Derecho. ¿Cómo se pasaron los contratos? Pero y no hay respeto. Mira, Jorge, y aquí yo quiero poner un punto muy importante, porque me ha tocado conversar con muchas personas que me dicen, pero es que, ¿qué gana el ministro y por qué miente? ¿Cómo va a mentir un ministro? Sí, ese es el punto. Y el punto es que, lamentablemente, debo decirte que estamos ante una nueva forma de hacer política, que es mentir descaradamente, instalar verdades donde hay una confusión entre lo que es la función política, la función gubernamental, el Estado, ¿no es cierto?, y sin filtro. O sea, aquí ya salimos del programa sin filtro. En el programa sin filtro la gente puede decir lo que se le plante en gana, ¿no? Pero no un ministro de Estado. No. Y en definitiva, efectivamente, nosotros no queremos promoverlo sin filtro, queremos promover la reconstrucción. Esperábamos que un ministro de Vivienda estuviera en esa línea, promoviendo la reconstrucción y no la mentira y la destrucción. Muy cierto. Erika, muchas gracias por esta visita. Ti, vamos a seguir en línea. Nosotros hemos seguido este caso desde el primer día, ¿cierto? De que prácticamente el ministro asumió, y desde la primera vez que dijo el ministro hay que demoler, y nosotros dijimos, ¿estará mintiendo, Boduje? Pero parece que, como tú dijiste, bastante mentiroso el ministro. Así es, lamentablemente. Erika Mayra con nosotros hacemos un alto comercial y seguimos. Ya viene, ¿cierto?, la otra empresa, la otra EP, ¿cierto?, que vamos a poder hablando con ella, la otra entidad patrocinante que también, que no tiene nada que ver con Olivar, y la metieron en este saco. Comerciales y seguimos. Esto es PuraNoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con 28 minutos, 9 con 28, ¿cierto? Interesante la entrevista con Erika Mayra, ¿cierto? Abogado de la entidad patrocinante social Arquitectura, y este caso de Poduje. Qué increíble este ministro. ¿Qué irá a pasar? ¿Lo irán a cambiar? ¿Lo irán a sacar?
Lo importante no es qué pase con él, qué pasa con las casas de la reconstrucción. 93 días para realizar la reconstrucción en el Olivar. Poduje, el ministro que destruyó la reconstrucción. Si antes teníamos una reconstrucción de papel, ahora tenemos a Iván, el destructor. ¡Ja! Está buena esa. Iván, el destructor. Vamos a los titulares. Principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. 2 terremotos de 7,1 y 7,5 grados causan devastación en Venezuela. Hasta el momento se han reportado 164 muertos y más de 1.000 heridos en Caracas y La Guaira. El gobierno de Chile ofrece su ayuda tras los terremotos en Venezuela. El presidente José Antonio Kast dispuso el envío de ayuda humanitaria y rescatistas. Detienen a sexto implicado en homicidio de menor en San Bernardo. Se trata de un sujeto de 18 años que se suma al quinto detenido de 23. El gobierno de José Antonio Kast descarta desplegar militares en las calles. El Ejecutivo recalcó que el control del orden público corresponde a las policías. El Senado aprueba la idea de legislar la mega reforma. Tras esto, el proyecto vuelve a la Comisión de Hacienda. Un incendio afectó a la escuela de alta montaña del Ejército en los Andes. El lugar siniestrado fue un pabellón destinado a dormitorios o tareas logísticas. Trabajadores de Escuela San Ignacio critican el cierre del recinto. Sindicato señaló que la medida afecta a un vínculo de generaciones. Servicio de Protección busca 51 familias de acogida en Valparaíso. Proceso busca evitar la institucionalización de menores de 4 años. Se buscan, ¿cierto?, al menos 51 familias de acogida en la región de Valparaíso. Precio de terreno frena la ampliación del Hospital Carlos Van Buren. Esto en Valparaíso. Valor exigido por la empresa Trolebuses abre el debate sobre una posible expropiación del terreno. Empresa desmiente a Poduje, niegan vínculo con reconstrucción en el Olivar. Funcionarios del Servio respaldan a trabajadora expuesta en caso. Vamos a entrar de lleno, está ya conectada con nosotros Soledad Monsalve, representante de la entidad patrocinante 1 a 1. Nuevo golpe a Poduje. Vecinos denuncian inseguridad en el centro de Valparaíso, transeúntes y locatarios preocupados tras intento de secuestro en pleno centro, en el terminal de buses. El Mundial se sigue jugando. Contundente triunfo de Brasil y México se impusieron 3-0 a Escocia y el tri mexicano hizo lo mismo ante Chequia. Este jueves se enfrentan Alemania y Ecuador, Holanda y Túnez. Los sudamericanos buscan el milagro en el grupo E del Mundial. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana, ¿cierto? De este día jueves 25 de junio, 28 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Tú nos escuchas a través de la radio, en nuestra cadena de radios en toda la región de Valparaíso. Saludamos a la provincia de San Antonio, por supuesto, al Gran Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, provincia de Marga Marga, que nos escuchan por el 102.5. A toda la provincia de Petorca en el 90.9 y en las provincias de San Felipe y Los Andes en el 96.1. La Puerta Norte en Tongoy, Los Vilos y la zona sur de Coquimbo, también la saludamos a través del 90.9 de la frecuencia modulada en Tongoy. Es la mayor red radial de noticias, ¿cierto?, en la región de Valparaíso. En televisión, tú nos ves a través de zapping.com, canal 177 y Darica Punta Arena en una gran red de cable operadores. Y por supuesto nos lees en nuestra web, en www.puranoticia.cl, donde están todas las informaciones, donde está toda nuestra sala de redacción y también nuestra señal de televisión y nuestra señal de radio. Nos vamos con la siguiente información que tenemos para ustedes, ¿cierto?, que también tiene que ver con Poduje y tiene que ver con el Olivar, porque 1 a 1 es una empresa, es una SPA, es una entidad patrocinante que desmiente directamente a Iván Poduje, al ministro. Niega completo vínculo con la reconstrucción en el Olivar, ¿cierto? Y los funcionarios salen a respaldar a una trabajadora expuesta en el caso. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe.
La entidad patrocinante 1&1 SPA salió al paso de los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de reconstrucción posterior al mega incendio de 2024 en Viña del Mar, rechazando cualquier vínculo con proyectos habitacionales desarrollados en el sector de El Olivar y descartando las acusaciones que han circulado en los últimos días. A través de declaraciones de su representante y de un comunicado oficial, la empresa desmintió al ministro Iván Poduje y aseguró que jamás ha participado en iniciativas asociadas a la reconstrucción de dicho sector, afirmando que no ha ejecutado obras, recibido recursos públicos ni adjudicado proyectos relacionados con ese proceso. Desde la firma sostuvieron que todas sus actuaciones se han desarrollado conforme a la normativa vigente y bajo los mecanismos de control establecidos por los organismos competentes. Asimismo, advirtieron que la difusión de antecedentes erróneos podría afectar injustificadamente su reputación institucional y la confianza pública. En paralelo, la Asociación de Funcionarios del Serviu de Valparaíso expresó su preocupación por la exposición pública de una funcionaria mencionada en la controversia, señalando que se han difundido antecedentes sin el contexto necesario para comprender adecuadamente los procesos administrativos involucrados. El gremio sostuvo que la reconstrucción ha requerido la participación de múltiples equipos técnicos y administrativos, por lo que cuestionó que se atribuyan responsabilidades individuales en decisiones que forman parte de una extensa cadena de revisión y validación institucional. Finalmente, los funcionarios manifestaron su respaldo a las investigaciones que pueden realizar los organismos competentes, pero rechazaron la exposición de antecedentes personales y familiares de trabajadores públicos, reiterando su apoyo a la funcionaria involucrada y a su entorno mientras continúan las indagatorias. Ahí está el completo detalle. Erika Mayra, la abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, que estuvo recién en el bloque anterior con nosotros acá en estudio, algo nos adelantó. Esto en referencia a un reportaje que fue publicado por la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio. En ese reportaje también sale nombrada 1&1 SPA. Para ello estamos comunicados a esta hora con Soledad Monsalve, que es la representante de esta entidad patrocinante. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. La escuchamos fuerte y claro. Soledad, cuéntanos, ustedes nada tienen que ver con la reconstrucción del Olivar, nada tienen que ver, y por qué saltan, y por qué los nombran, y por qué el ministro y el ministerio los trata de enlodar a ustedes. Cuéntanos. Bueno, nosotros creemos que fue muy mal informado el ministro Poduje por terceras personas, dado que nosotros no hemos construido, no tenemos ni un contrato en el Olivar. Es como que nos hubiesen invitado a una fiesta en la cual no conocemos ni siquiera al dueño de casa. Exacto, o sea, a ustedes lo apuntan, ¿cierto?, de tener vínculos con diferentes personas dentro del Serviu, ¿no? Ese es lo que ustedes le dicen. Eso es lo que tratan de decir, ¿o no? Sí, o sea, lo primero es que es desmentir que tenemos nada que ver con Olivar, absolutamente nada. Y el ministro Poduje, en su declaración del ministerio, anuncia incluso querella con el Consejo de Defensa del Estado, lo que malamente puede ser efectivo porque cualquier cosa que vayan a solicitar documentos de registro en el Serviu, nosotros no existimos para el Olivar. De hecho, los proyectos regulares del Ministerio de Vivienda, nosotros recién estamos en fase de postulación. Tampoco hemos recibido ningún recurso por la vía normal. Y en cuanto a los vínculos funcionarios, efectivamente, los vínculos que yo pude haber tenido es con mi señora, pero ella renunció al Serviu, no trabaja desde febrero del 2025, por lo tanto malamente podría haber algún vínculo. Y adicionalmente algo que el señor ministro quizás no comprenda es que el Serviu no es el que da los permisos para actuar a las entidades patrocinantes, sino que es la Seremi de Vivienda, por lo tanto son organismos independientes uno del otro. Estamos con Soledad Monsalve, representante de la entidad patrocinante 1&1, que la trataron de vincular, digamos, con la reconstrucción del Olivar. Ella dice que absolutamente no tiene nada que ver. Ahora, pero habían ciertos proyectos, porque en el fondo lo que acusan a 1&1 y también a Social Arquitectura es que habrían proyectos que de Social Arquitectura, como ya no tenía contrato con el Serviu, ¿cierto?, se los habría querido pasar a 1&1. ¿Esto es cierto?
Efectivamente es así, pero no como lo plantean ni en los comunicados ni en el reportaje de Radio Bio Bio. Lo que pasa es que en este caso la gente es la que elige libremente con qué entidad patrocinante trabajar. Ya nosotros nos buscaron los mismos supuestos beneficiarios, porque son unos proyectos que recién van a postulación. O sea, ni siquiera han sido seleccionados, ni siquiera han sido calificados. Por lo tanto, no hay ningún delito ni ningún conflicto de interés en aquello. Y claro, Social Arquitectura nos dio la parte arquitectónica, que en ello no hay ningún conflicto de interés ni nada, porque yo supongo, y por lo que hemos averiguado, ellos han entregado a otras entidades patrocinantes sus proyectos, porque si no las familias, imagínense, se van a quedar sin atención por un problema que ellos tuvieron, lo cual es bastante injusto. Exactamente, pues si en el fondo no van a poder negar el trabajo. O sea, en el fondo, ustedes, si bien están en conversaciones con Social Arquitectura, estamos hablando de proyectos que ni siquiera son proyectos, son ideas de proyectos que ni siquiera habían estado presentados. Son ideas de proyectos. O sea, en el fondo, aquí hay un hecho de intentar mancharlos a ustedes antes que siquiera postulen a algo. Exactamente, por eso nosotros en el comunicado nos referimos a que hay una mala intención detrás, porque no trabajamos en el olivar. Nosotros como entidad patrocinante tenemos todo en regla en la Ceremi para la obtención del CRAT, que es el permiso para trabajar. No hay incompatibilidad de funciones. Todo se hizo en regla mediante la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso. La entrega del anteproyecto arquitectónico fueron las familias las que nos eligieron libremente. Por lo tanto, para nosotros fue un balde de agua fría, porque en rigor no entendemos a qué se debe, o el ministro fue mal informado de todo esto por terceras personas, o hay una mala intención de frentón. Ahora, ¿ustedes apuntan directamente, Soledad, al ministro, que el ministro está a la mano del ministro acá? Nosotros pensamos que fue mal informado por terceras personas. Ya, que terceras personas lo mal informaron y por eso el ministro actúa de esta manera. Exactamente. Bueno, Soledad, vamos a estar muy atentos, muy agradecido por este contacto, agradecido también por la nota que usted misma nos dio al día de ayer, que sale publicada en puranoticia.cl, porque claro, hay que también cuidar el nombre de su empresa, que viene recién partiendo y que quiere justamente participar de estos proyectos, pero le tratan de poner una zancadilla antes de partir. Gracias, Soledad, por este contacto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder dar nuestra opinión y nuestro comentario. Soledad Monsalve, representante de la entidad patrocinante 1A1 SPA, ¿cierto? También conversando. Increíble, ¿eh? Todos los caminos llevan a Pouge. Todos. Es importante el rol que va a tener la Comisión de Vivienda este día. Es muy importante que la Comisión de Vivienda, ¿cierto?, se haga una idea en terreno de lo que está pasando en Olivar, que escuchen a los vecinos, pero que también haya mucho tecnicismo, que haya tecnicismo sobre la mesa en tener los antecedentes adecuados para tomar las decisiones como comisión, porque la Comisión de Vivienda va a tener una reacción política. La justicia va a tener que justamente determinar de esta querella, y será la Contraloría, directamente la Contraloría la que va a tener que ver si inhabilita o no al ministro, ¿cierto? Vamos a ir con el tema mega reforma, partamos con esto, ¿cierto? Esta prisión preventiva para este acusado de secuestro en Valparaíso. La justicia acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el ingreso a prisión preventiva del único detenido por el secuestro de una ciudadana boliviana registrado en pleno centro de Valparaíso. El imputado va a permanecer privado de libertad mientras se desarrollan las diligencias para identificar y capturar al resto de los involucrados. El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre acusado de participar en el secuestro de una mujer boliviana ocurrido en el centro de la ciudad Puerto. Durante la audiencia, el tribunal consideró que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación. Los hechos ocurrieron durante la jornada del martes en las inmediaciones del terminal rodoviario de Valparaíso, a escasos metros del Congreso Nacional, donde la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, al menos 5 individuos abordaron a la mujer, la arrastraron por el suelo y la obligaron a subir a un vehículo contra su voluntad. La rápida alerta de transeúntes permitió que Carabineros iniciara un operativo que culminó con la interceptación del automóvil en la intersección de Avenida Rodelillo con pasaje Campo Amor. Al verse cercados, los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie, abandonando a la víctima en el lugar. No obstante, personal policial logró detener a uno de los presuntos involucrados. El fiscal ECO de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, indicó que el imputado tiene 19 años y registra condenas previas, además de existir videograbaciones que darían cuenta de la dinámica de los hechos investigados. Asimismo, se informó que la víctima había ingresado a Chile apenas 4 días antes del secuestro con el propósito de visitar a su madre, quien actualmente se encuentra privada de libertad, antecedente que también forma parte de las diligencias en curso. Había llegado hace 4 días a Chile, esta boliviana secuestrada. Había venido a ver a su madre, que estaba en la cárcel. Qué increíble, ¿qué se esconderá detrás de eso? Hay que estar atento ahí. Oye, anoche, ¿cierto? En la tarde-noche, antes de las 20 horas, ¿cierto? Lo sacamos en Pura Noticia PM, ahí Claudia Sáez lo comentaba. El Senado aprobó la idea de legislar la famosa mega reforma y el proyecto vuelve a la Comisión de Hacienda. Avanzó completamente, ¿cierto? El Senado aprobó en general en su segundo trámite el proyecto de reconstrucción nacional, así llamado e impulsado por el gobierno. La propuesta fue respaldada con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención. Este volverá ahora a la Comisión de Hacienda para su discusión en particular. Luego, la iniciativa, también conocida como mega reforma, deberá ser revisada por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, esto en el Senado. La única abstención fue del senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien ya había adelantado esta decisión. La sala realizó una sola votación que incluyó tanto la aprobación general de la iniciativa como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16, inciso final y 17. Quien habló posterior a esta aprobación es el ministro Jorge Quirós. Lo escuchamos. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley sumamente relevante para el futuro del país. Busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble Biobío. Vamos a continuar. Trabajamos todos los días con AINCO en este y en otro frente. Quiero agradecer a la coalición que apoya al presidente Kast, este gobierno, por lo que ha sido su cohesión y sus aportes. Y en la etapa que viene, en la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Quienes también estaba esta noche, ¿cierto?, ahí en el Senado de la República, mientras se aprobaba esta idea de legislar sobre la famosa mega reforma, era el viceministro Claudio Alvarado. Escuchamos lo que dice el viceministro. Este es un paso más, un paso que avanza hacia la reactivación económica de nuestro país. Y hoy día hemos tenido 3 votos de diferencia, 26 votos a favor, 23 votos en contra y 1 abstención. E independientemente de los votos en contra de la idea de legislar en general, yo soy un convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, un diálogo profundo, indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto, y ese diálogo ha existido a lo mejor no en la formalidad de una comisión, pero sí en muchos momentos y en diferentes espacios hemos tenido intercambio de opiniones con senadores de la oposición que incluso por escrito nos han entregado propuestas. Ha habido diálogo, dice el ministro, ¿eh? ¿Ha habido diálogo realmente? Pero bueno, se aprobó 26 contra 23, va a Comisión de Hacienda. Quien también habló durante la noche de este día miércoles fue el senador Rodolfo Carter. No se ha terminado esta historia, con suerte estamos terminando el fin del principio de esta historia. Y hoy hemos querido que
parte del socialismo democrático hubiera razonado no con nuestras ideas, sino con las de ellos. Lo que estamos hablando es volver al país del año 2005, con un impuesto corporativo incluso más alto que el que dispuso el presidente Lagos, cuando las buenas políticas públicas estaban financiadas, cuando no había déficit, cuando éramos capaces de proteger a nuestros hermanos con un Estado que hacía bien el trabajo. En ese sentido, esperamos que la segunda parte de esta discusión, en la discusión en particular, tal vez la discreción de la conversación, en la norma individual, ese sentido común, ese amor por Chile que todos tenemos, gobierne más allá del discurso cortoplacista. También un llamado de atención al gobierno. Toda victoria siempre es pasajera. Que nadie se maree. Que nadie se maree. Ojo, lo dice Carter, que nadie se maree. ¿Cómo va a avanzar la mega reforma? La van a aprobar. El punto la van a aprobar. El punto es, cuando dicen nos vamos a abrir apertura al diálogo, ¿en qué parte se van a abrir? Sería interesante que colocaran el tema del cero pie, por ejemplo, para las casas, ¿cierto? Y muchas otras aristas que fueron buena idea. Quizás, ojalá se escuche y ojalá no se apruebe como está y le hagan las modificaciones que se tienen que hacer. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Nos vamos al sur del país a esta hora de la mañana. Nos separan exactamente 11 minutos para las 10 de la mañana. Nos vamos a Temuco porque ahí se encuentra el presidente de la República, José Antonio Kast, en el encuentro empresarial de la Araucanía. Escuchamos al presidente. Porque lo que necesitamos es recuperar la institucionalidad en Chile. Y eso no se logra con el aplauso fácil. Eso se logra trabajando coherentemente, dando la cara y diciendo las cosas por su nombre. Y podemos decir que la mano ha cambiado. Y algunos dirán todavía no tanto, pero la mano ha cambiado y seguirá cambiando. Y lo podemos ver en las distintas cifras en estos 3 meses. Aún falta mucho. Nos encantaría, y muchos nos dicen, pero llevan 3 meses, ¿y qué se ha logrado? Bueno, en temas de seguridad hemos avanzado, no hemos terminado. Y claramente cuando vemos un asesinato como el de un joven de 13 años a manos de otros jóvenes, es algo que, claro, no se contesta con cifras, porque el dolor de la familia no se soluciona diciendo tenemos más gente detenida. Pero en términos generales podemos decir que hemos avanzado en temas de seguridad, en temas de incautación de drogas, en temas de cierre de nuestras fronteras, en recuperar espacios que parecían vedados al Estado en los distintos lugares de Chile. También en materia económica, aún nos falta, y quizás la mayor urgencia que tenemos hoy día es la falta de empleo. Podemos decir que tenemos buenas señales hacia adelante, porque muchos inversionistas han vuelto a mirar a Chile. Y las cifras de inversión que se proyectan hacia adelante son muy importantes. Son cifras que uno, si las miraba hace 2 años, no las habría imaginado. Pero ahí está, porque también en el mundo se dan cuenta de que cambió la mano, de que estamos trabajando para recuperar la institucionalidad, para dar certeza jurídica, para recuperar la seguridad de las personas. Y hemos avanzado. Y esto es paso a paso. Yo muchas veces digo, sin prisa, pero sin pausa. Siempre adelante. Más allá de las dificultades que podamos tener. Hemos presentado proyectos de ley, algunos han terminado en el Tribunal Constitucional, pero miren la velocidad con que se ha desarrollado todo esto. Ya tenemos proyectos aprobados, analizados por el Tribunal Constitucional, algunas cosas han sido reparadas por el Tribunal Constitucional, pero hemos avanzado. Tuvimos que avanzar en la ley de escuelas protegidas. El Tribunal Constitucional consideró que algunos conceptos de ahí no eran apropiados, pero sí, hoy día ya podemos, por ejemplo, pedirle a plantearle un proyecto educativo que si quiere abrir las mochilas de un joven, se lo puede solicitar, cosa que habría sido bastante inimaginable hace un tiempo atrás. No sé hemos si logrado bueno, fortalecer la autoridad del profesor. Pedirle eso a un joven, pero bueno. El presidente José Antonio Kast en vivo
a esta hora de la mañana. Está en la región de la Araucanía, está en Temuco, está en el encuentro empresarial de la Araucanía el presidente José Antonio Kast. Nosotros dejamos hasta acá el Pura Noticia matinal de este día jueves. Hoy, como avanza la semana, ya jueves tenemos un fin de semana largo. Atención, prepárese. Tenemos sábado, domingo, lunes feriado. Ricardo Suárez, ¿quiere venir a trabajar el lunes? No, pues Ricardo, si es feriado tiene que descansar. Brito, ¿también quiere trabajar el lunes? No, a descansar. Ya viene Ricardo Suárez, la mañana de Puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Esto es Puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.